de la palabra del Señor. Voy a compartir varios versículos en esta noche. Y qué bueno esto de la tecnología, ¿no? Que a pesar de que uno no pueda quizás estar juntos, pero puede a través de la tecnología llegar a la iglesia para poder compartir la palabra del Señor. Si esto lo pudiéramos haber aprovechado mucho tiempo antes, tendríamos una gran ventaja, pero bueno, dentro de la adversidad muchas veces viene estas bendiciones de parte del Señor, que podemos aprovechar, escuchar la palabra de Dios por la boca de muchos siervos de Dios en diferentes puntos del país sin que ellos se muevan. Y bueno, ya se está por venir o ya vino la segunda ola, así que ya estamos bastante acostumbrados a este medio y vamos a aprovecharlo al máximo para poder compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que es una bendición en esta noche poder estar con ustedes. No sé si alguna vez le han informado que usted ha sido beneficiado y quizá no lo sabía. De repente alguien fallece y te dice, mira, el que falleció te guardó una suma de dinero importantísima en el banco. Yo no sé cómo usted recibiría esa noticia. Pero bueno, esas buenas noticias a veces nos sorprenden y nos hacen pensar la cabeza muy rápido, ¿no? Las personas casi todo en este mundo conocen que Jesús murió en la cruz del Calvario, dando su vida por los pecadores. Es algo que se sabe en casi todo el mundo, menos en algunas partes del mundo donde no creen realmente en Jesús. Pero la celebración de la Pascua es lo que mantiene precisamente vivo el recuerdo en el mundo. Hoy, bueno, comenzamos a celebrar la Pascua y esto es como que una vez más en el mundo religioso y en aquellos que quizás saben que son cristianos porque un día le dijeron, tienen que volver a recordar que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Se sabe que murió por nosotros, pero lo que no se sabe mucho es acerca de los beneficios que Él logró por nosotros o para nosotros en la cruz del Calvario, lo que Él logró a nuestro favor. Así que la pregunta en esta noche va a ser, ¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Repito, ¿para qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Ese para qué nos muestra o nos marca precisamente el propósito. ¿Cuál fue el propósito? Entonces podemos decir que en primer lugar murió para darnos salvación eterna. Murió para darnos salvación eterna. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese sacrificio tan extraordinario? Lo podemos encontrar en Isaías capítulo 53, el versículo 6, que dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero resaltar esta verdad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir que tenemos que notar algo bien interesante, que fue Dios quien cargó sobre nuestro Señor Jesús, sobre su Hijo amado, el pecado. Tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad. Dios lo cargó sobre su Hijo Jesucristo. La Biblia dice aún más en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, que delante de Dios somos personas que no pueden ser imputadas. Hemos salido ilesos, fuimos justificados, como si nunca hubiésemos pecado delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra que por nosotros lo hizo pecado. Jesús fue hecho pecado por nosotros. Note la clase de sufrimiento entonces a la que fue sometido por nosotros el Señor. Porque además dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, verso 22 lo siguiente: el cual no hizo pecado. Si bien el Padre lo hizo pecado, Jesucristo
nunca cometió un solo pecado. Él no pecó jamás. Dice Pedro, el cual nunca hizo pecado. Pero cuanto pecado existe, dice la Biblia que el Padre lo cargó en él. Pienso un poquito esto y quiero que su pensamiento se centre en esto. ¿Cómo se habrá sentido nuestro Señor al saber que el Padre cargaba sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad? Con mucha razón, él en Getsemaní se resistía a tomar esa copa que había sido preparada para él. 3 veces dice la palabra que él oró para ver si había un cambio de planes, pero esa copa estaba cargada con toda la clase de pecados sexuales que existe. La Biblia en algún momento es como que hace una lista, los pecados de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de laxivia, todos los tipos de pecados que existan, los pecados espirituales, la hechicería, la brujería, todos los pecados que van contra Dios, los pecados sociales que uno comete contra otras personas, la ira, el enojo, la maledicencia, la gritería, los pecados personales que tienen que ver con pecados que cometemos contra nosotros mismos, todos esos tipos de pecados, dice la Biblia que el Padre lo cargó sobre el cuerpo de su Hijo Jesús. Pedro repite esta verdad en 1 de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Nuestros pecados, Jesús lo cargó sobre su cuerpo. Qué interesante esto, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento, cuando alguien se acercaba a Dios para querer estar a cuenta con él, tenía que venir con un cordero para ser sacrificado en su lugar. Pero en un momento de ceremonia, él tenía que imponerle la mano a ese cordero, y eso era como que él le traspasaba los pecados a ese cordero inocente. Eso fue precisamente lo que pasó en la cruz del Calvario. Juan, viéndolo a Jesús, llegó a proclamar lo siguiente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora quizás entendamos un poquito mejor las palabras expresadas en la cruz, cerca de la hora novena, dice Mateo capítulo 27, el versículo 46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pudo experimentar el desamparo que siente un pecador cuando está lejos de Dios. Porque cuando uno está en pecado, cuando el pecado viene sobre el hombre, el ser humano, la Biblia es como que lo identifica como que hay una pared de separación entre el hombre y Dios. Y es imposible que el hombre pecador pueda tener comunión con Dios, pueda Dios escucharle al pecador. Eso fue precisamente lo que le sucedió a Jesús en la cruz. Sintió que el Padre estaba separado de él y él separado del Padre, porque él fue hecho pecado. Hubo una separación, lo cual nunca había sucedido antes. Sintió ese desamparo, sintió esa soledad que siente el pecador cuando está lejos de Dios. Dice la Biblia en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Así se sintió Jesús en la cruz. Así se siente todo pecador. Si estás en pecado en este mismo momento, quizás sienta esto también, como que Dios no te oye. Y es normal que sienta eso, porque la Biblia dice en Isaías 59, verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
su rostro para no oír. La tragedia del pecado. Dios tiene oídos para oír. Dios tiene mano para salvar. Su mano no se ha cortado para salvar, su oído no se ha agravado para oír. Dios sigue escuchando muy bien, pero dice, vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que causa el pecado, la tragedia en la vida del ser humano. Todos pecaron, dice la Biblia según Efesios capítulo 2, verso 1, Pablo lo dice de esta forma: ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y sus pecados. No hay comunión posible entre el pecador y su creador cuando uno está en pecado. Y esa misma tragedia la sintió el Hijo de Dios al hacerse pecado. Cuando el Padre cargó el pecado de toda la humanidad sobre el cuerpo de Jesús, Él sintió lo que siente toda persona cuando está en pecado y lejos de Dios. Pero no existe forma alguna que usted pueda acercarse a Dios o tener comunión con Dios, excepto de venir únicamente por el único medio que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él murió por tu pecado. Es que si tú vienes a Él, no importando cuán hundido estés en el pecado, en el fango del pecado, saldrás hecho una nueva criatura en Él. De modo que si alguno está en Cristo, lo dijo Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque Él murió por ti, es que solamente Él puede perdonarte, puede salvarte, puede librarte. Porque Jesús murió por ti, puede hacer la obra que tanto estás necesitando. Yo no sé si has caído en pecado, si estás lejos de Dios. No sé cuál sea tu situación. Todo hombre y toda mujer que no vive rendida a los pies de Jesús, no ha aceptado a Jesucristo como el Señor de su vida, no lo ha hecho el Salvador de su vida, se encuentra lejos de Dios. Y quiero hablarle a todos los que me están escuchando. Quizás me está escuchando algún preadolescente, algún adolescente o algún joven que ha nacido en algún hogar cristiano. Un gran predicador lo dijo así, de esta forma, de esta manera tan sencilla para que lo puedas entender. No porque nazcas en un garage vas a ser un auto. Eso significa no porque nazcas en un hogar donde tus padres son cristianos, ya te conviertes automáticamente en cristiano. No, tienes que recibir a Jesucristo como el único Salvador de tu vida, como el Señor, hacerlo Señor de tu vida, rendirte a Él, y vas a experimentar en tu vida la vida nueva. No solamente Él llevó sobre el cuerpo el pecado de la humanidad, sino además derramó su propia sangre para poder redimirnos del pecado. Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 7 lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Redención por su sangre. Es decir, que la obra fue completa. Usted ya no tiene que hacer más nada para ganarse la salvación. No hay obra que uno pueda realizar para mejorar la salvación o para hacerse o afirmar la salvación o para asegurarse la salvación. Él compró tu salvación con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Dios, por la sangre de Jesús, te ve santo, te ve santificado, te puso en esa posición de santificado. Dios te ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. El sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y la Biblia dice que fue completo ese sacrificio. Es decir, no le hace falta nada, ni tampoco hay que agregarle algo más. Quiero reafirmar eso que estoy diciendo porque hoy en día se pone en duda el sacrificio de Jesús. Leemos en Hebreos 7:27 lo siguiente. Hebreos 7:27. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, que el sacrificio de Jesús fue tan eficaz que
solamente lo hizo una sola vez y para siempre. Y en Hebreos 10:14 lo dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quisiera que ese versículo se le grabe en su corazón. Hebreos 10:14. Porque por una sola ofrenda, lo que él realizó en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy el enemigo trata de meter en la mente, en la cabeza de los creyentes, de los hijos de Dios, que es como que se necesita algo más para experimentar una salvación más completa. Y es como que tratan de agregar siempre algún curso más para poder sentir la plenitud de la salvación o para ser libre de algún tipo de pecado. Literalmente eso se llama menospreciar el sacrificio vicario de Jesús en la cruz. Eso es una doctrina errónea, cuando uno trata de agregar algo más para que seas realmente salvo. Porque cuando recibes al Hijo de Dios, cuando recibes la verdad de la palabra de Dios, eres completamente libre del pecado, libre de toda la maldad, libre de la condenación. Jesucristo te hizo libre. Juan capítulo 8, verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Juan 8:36 agrega: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Verdaderamente libre. No dice que vas a ser un 30% libre, ni tampoco dice que vas a ser 50% libre, ni 80% libre, ni 95% libre. Serás verdaderamente libre, es decir, completamente libre. Pablo lo ilustra de esta forma diciendo en Colosenses 2:10: en Él estamos completos. Si estamos completos, realmente no nos hace falta nada. Es decir, que no tienes que seguir siendo un esclavo del pecado. Jesús murió por ti para hacerte libre del pecado. Ahora, no solamente murió para salvarte eternamente, sino también, en segundo lugar, murió para llevar nuestras enfermedades. En el principio no había enfermedades. En el huerto del Edén no existían ningún tipo de enfermedades. Pero cuando el hombre pecó delante de Dios, Dios maldijo la tierra y vinieron las enfermedades y el cuerpo del ser humano se echó a perder poco a poco. El hombre tenía que morir porque Dios le había puesto justamente esa disciplina. Ahora, en este tiempo no terminan de encontrar una solución o una cura para alguna enfermedad que ya empieza a aparecer otra siempre en el horizonte. Y todo esto es justamente lo que la Biblia llama el fruto del pecado. Pero qué interesante es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ya cuando Él estaba en su ministerio terrenal, Mateo lo dice de esta forma en Mateo capítulo 8, verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, que en la cruz del Calvario, Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad, pero también dice la Biblia que tomó nuestras enfermedades e inclusive llevó sobre su cuerpo nuestras dolencias. Es decir, que nuestra base para poder reclamar con confianza la sanidad al cielo está justamente en sus propias promesas, en sus propias palabras. Oramos con confianza para que Dios nos sane, no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque Dios mismo lo prometió en su palabra. Isaías lo vio proféticamente en capítulo 53, versos 4 y 5, y dice la palabra lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que todo lo que Cristo padeció, el dolor de los látigos que surcaron toda su espalda y su cuerpo, Él fue hecho llaga, pero todo fue con un propósito. Por sus llagas nosotros podemos recibir sanidad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, que Él pagó el precio de la liberación de tu enfermedad. En el Salmo 103, ya el salmista escribiendo, versículos 2 y 3, nos habla justamente de esta doble bendición que estamos hablando. Salmo 103, versos 2 y 3 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Recién citamos dos beneficios. El primero, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es decir, que por gracia de Él somos salvos. Su gracia es tan vasta, tan suficiente, que nos salvó, nos perdonó todos nuestros pecados, nos hizo libre. Pero además agrega, Él que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. Algunas traducciones lo dicen de esta forma: Él o yo soy quien sana todas tus enfermedades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien te salva. Él es quien te sana. Él personalmente lo hace por ti. Te salvó personalmente, pero también, si necesitas, te sana personalmente para que no te olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de beneficios, de favores, y te rejuvenece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que recibe en esta noche el perdón de tus pecados, pero recibe también por su gracia redentora la sanidad que tu cuerpo necesita. No olvide ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. La sanidad no es para el tiempo de los apóstoles solamente, sino para toda la dispensación de la gracia para el tiempo de salvación. Así que la sanidad todavía sigue vigente. Los dones del Espíritu Santo se siguen moviendo para sanar los enfermos, para producir milagros, para producir fe, para que puedas creer lo imposible de creer. Gloria al nombre de Jesús. Hay sanidad para ti en esta noche. Aférrate a sus promesas. Cree que Jesús murió con un propósito, no solamente para salvarte, sino también para sanarte y librarte de esa enfermedad. Dijo el ángel Gabriel a María, cuando le estaba anunciando acerca del nacimiento de su hijo allí en su vientre, cómo iba a suceder, y que María le pregunta y el ángel le responde, pero me llama la atención estas palabras que dice Gabriel, porque nada hay imposible para Dios. Los ángeles saben, Gabriel sabe que nada hay imposible para Dios. La iglesia a través de los tiempos sabe que nada hay imposible para Dios. Dios quiere que usted sepa que nada hay imposible para Dios, que tu enfermedad puede ser sanada porque Él la cargó sobre su cuerpo y por su llaga nosotros fuimos curados. Tienes que entender en esta noche que nada hay imposible para Dios. Dios dice en Jeremías capítulo 32, verso 27, he aquí yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Él mismo pregunta, y ojalá que usted le pueda responder en esta noche. Dios pregunta, ¿habrá algo que sea imposible para mí? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Por lo tanto, no tienes que seguir enfermo, porque el Señor tiene para ti esa gloriosa sanidad. Ahora, no solamente Jesús murió para salvarnos eternamente, sino también para llevar nuestras enfermedades, sino también en tercer lugar y último, murió para que tengamos libre acceso a Dios. Cristo murió para que nosotros tengamos entrada libre al trono de Dios a través de nuestras oraciones, con nuestras simples oraciones.
Quizás te pregunte, pero ¿quién soy yo para que me atienda Dios? Recuerdo cuando era muy nuevo en el Señor, yo le testificaba a un amigo, un compañero de trabajo, y le decía, yo cuando tengo un problema voy a Dios y pongo todas mis necesidades ante Él. Y Él me decía, pero no molestes a Dios. Mirá si vas a ir con tus necesidades para que Dios te atienda. ¿Quién sos vos para que Dios te atienda? Y claro, Él no entendía nada. Pero qué privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder presentarnos ante Él y que Él nos atienda personalmente. Yo no sé si usted abriría la puerta del palacio de su intendente, allí donde está la esfera de gobierno, y que usted diga, yo quiero que me atienda el intendente, y lo primero que le van a decir, pero usted sacó audiencia. Más iba a la casa del gobernador, allí a la casa gris quizás, o a la casa rosada, usted quiere hablar con el presidente, seguramente no lo va a atender a primera instancia. Tendrá que pedir audiencia, y vaya a saber si le dan audiencia o no. Va a tener que ir vestido quizá de alguna forma, va a tener que ir con un montón de cosas cumpliendo un cierto protocolo, porque va a hablar con una persona muy importante. Pero qué bendición que tenemos los hijos de Dios, de que cuando Jesús murió por nosotros, nos dio libre acceso a la presencia misma del Señor. En el Antiguo Testamento nadie podía tener esta bendición. Cuando el pecador arrepentido venía y quería entrar en paz con Dios, tenía que venir en primer lugar ante el sacerdote para que él interceda por él. Dios no escuchaba la oración de la persona, escuchaba la intercesión del sacerdote para poder nuevamente empezar a tener comunión con él. Él tenía que traer un animal inocente, ofrecer la sangre de ese animal inocente para que se derramase en expiación, para que pueda cubrir el pecado que él había cometido. Pero el lugar santísimo estaba cerrado para este hombre. Se abría solamente una vez al año para que el sumo sacerdote pudiese ofrecer el pecado, en primer lugar por él, y también el sangre derramada por todo el pueblo, una vez al año. Pero dice la Biblia, en Mateo capítulo 27, versículo 51, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Pero subraya esta palabrita, de arriba abajo. No fue de abajo hacia arriba, sino que Dios rasgó el velo que separaba al hombre de Dios, rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, los rasgó en dos, diciendo, ahora tienen libre acceso a mi presencia porque mi Hijo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Por qué se rasgó en dos ese velo en el templo? Porque ya no era necesario que el pueblo se presentase delante de Dios a través de un sumo sacerdote o del sacerdote para entrar en comunión con él a través de sangres de animales inocentes. En la cruz se derramó la sangre que quitó el pecado de todo el mundo. Ahora podemos presentarnos ante Dios a través de esa sangre y en el nombre de Jesús ser atendido directamente en el cielo. Tenemos acceso libre por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cada vez que me presento ante Dios le digo, Padre, mírame a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y el Padre me ve como si yo nunca hubiese pecado. Y lo que te vengo a pedir, lo vengo a pedir en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Note las promesas del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Repito la cita. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, caminemos como cristianos todos los días, cumplamos con lo que prometimos al Señor una vez, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es decir, el Señor no pecó.
Y ahí está, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono de la gracia que continuamente está disponible para ti. Lo que deberíamos hacer nosotros es acercarnos confiadamente, porque sabemos que en ese lugar es el lugar donde vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Escucha, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El velo se rasgó en dos. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Jesús te dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo vuelvo a repetir en el capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. Permanezcan en mí, que mis palabras permanezcan en ustedes. Esa es la condición para que puedan pedir todo lo que quieran y os será hecho. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Salmo 91, verso 15 dice, me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. Tiempo de angustia, tiempo de calamidad, tiempo de tempestad. Salmo 91, un salmo de protección. Dice el Salmo 91, quizás lo dijiste muchas veces en estos tiempos, me invocará y yo lo responderé. Le vas a invocar y el Señor te va a responder. Vas a invocar su nombre y Él te responderá. Cual sea tu situación, cual sea la circunstancia que estés viviendo, me invocarás y yo le responderé. ¿Por qué? Porque hay un trono abierto para ti. Hay un trono de gracia disponible para ti. No hay un velo que te resguarde de la presencia de Dios, que te oculte de Él. Jesús murió por ti para darte acceso directo a su misma presencia. Por eso me tomo de las palabras de Jesús para ir terminando, que dice en Lucas capítulo 11, versículo 9 y 13. Lucas 11, del 9 al 13 dice, y yo os digo, ya que tenemos libre acceso al trono de la gracia, ya que tenemos la posibilidad de orar y ser escuchado, ya que tenemos la posibilidad de orar y ser atendido, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria a Dios. Así que hay Espíritu Santo para ser derramado sobre tu vida si se lo pides. Si pides, si buscas, si golpeas, si insistes, hay un cielo abierto y disponible para que las bendiciones de Dios se derramen sobre tu vida. No tienes que ir a otro. No tienes que ir a buscar en otro la bendición que Jesús tiene solamente para ti. Hoy sabemos que hay gente que trata de buscar de alguna forma su bendición. Entonces van a algún santo que murió o algún otro personaje que haya muerto, que fue de renombre. No hace falta. En el cielo no hay burocracia. Si necesitas hablar directamente con el Padre, te presentas delante de Él en nombre de su Hijo Jesucristo y Él te atiende. No tienes por qué creer que tus oraciones no pueden ser contestadas. Mi oración y tu oración pueden ser contestadas porque Jesús ganó ese derecho en la cruz del Calvario,
tienes el derecho de ser atendido por el Padre Celestial. Si la sangre de Cristo te ha limpiado y ha borrado todos tus pecados, tienes atención directa en el cielo. Y el Señor te puede decir lo que le dijo a Salomón. Le dijo en sueño estas palabras: ¿qué quieres que haga por ti? Y quizás en esta noche también el Señor te diga: ¿qué quieres que haga por ti? Pedímelo en el nombre de Jesús. Por su muerte, Jesús logró para nosotros, en primer lugar, salvación eterna. En segundo lugar, sanidad para nuestras enfermedades. Y en tercer lugar, libre acceso a Dios a través de la oración. Y lo maravilloso que lo hizo por ti, lo hizo por mí y lo hizo por toda la humanidad. Así que yo les invito a orar al Señor por esta palabra, para que realmente esta palabra se haga viva y real en sus vidas. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Padre, nos acercamos en esta noche a tu presencia maravillosa,